Hola a todos, bienvenidos a Ciencia detrás del Otaku. Soy Sofía Castañeda. Y Daniel Bautista. Y en este nuevo podcast vamos a hablar de Death Note. Literalmente, cultura general, este pedazo de anime. Siento que es algo que cualquiera se debería ver, ¿no? Sí, y en este caso nos vamos a enfocar un poquito más en la psicología de este anime, en cómo actúa de manera social y cómo estos personajes literalmente descubren la cruda realidad de nosotros como seres humanos. Tomaremos en cuenta a un personaje muy conocido en esta obra, ¿no? Sí, como Light Yagami, que es la representación clara de ese dictador, se podría decir, desarrollo de dictador, desarrollo de una persona narcisista, pero yo creo que primero que todo demos un breve contexto sobre de qué trata este anime. Este anime consiste principalmente en que de la nada, en este mundo, llegó una libreta que se llama Death Note y le encuentra este personaje, Light Yagami, en donde él se da cuenta que tiene instrucciones y esta libreta dice que cuando tú escribes el nombre de una persona y tienes a esa persona en mente, fallece. ¿En serio? Entonces, si tú le pones causa de muerte, pues muere como tú lo pusiste. Pero si no le pones, esta muere de un infarto del corazón, o sea, el poder que tienes en tus manos, literalmente. Medio profesores de acá, si yo tuviera esa libreta, baila. Exacto, y entonces, pues así como pensaste, él también pensó de esa manera, y pues acá es cuando todo el mundo empieza, ay, por fin es nuestra oportunidad de deshacernos de criminales, políticos, dictadores, o lo que sea, y este personaje, pues no es la excepción. Él empezó, al ser hijo de un policía, él fue como, vamos a marcar justicia a mi manera, porque pues si tengo esta oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Él se vio como un salvador al inicio, ¿no? Sí, que todo. Al principio, él más que todo lo encaminó como, es mi oportunidad de ayudar, porque toca tener en cuenta que este personaje era el mejor de Japón. Era un guapo, ¿no? Guapo, carismático, o sea, perfecto ese hombre. Tenía todo prácticamente. Exacto, además plata, tenía un estatus. Y al tener esto lo pensó más como una posibilidad de poder ayudar a la sociedad que él consideraba que estaba corrupta, que estaba manchada. Pero ¿qué pasa? Se empezó a desarrollar una faceta de narcisismo que básicamente eso generó una poca empatía. Y además que era un delirio de grandeza. Yo me convertiré en el dios de este nuevo mundo. Que soy yo Siento que los complejos que él está demostrando ya los tenía, pero como no tenía el poder necesario, los fue como maximizando cada que hacía un asesinato en nombre de supuestamente la justicia. Claro, y además pues ya empezó a decir quién vive, quién muere, y en un punto pues esto ya empezó a caer ya de una manera un poco más personal, porque ya en un punto eran solo criminales, pero en un punto ya fue puros civiles, personas inocentes para él cubrir su pellejo. Entonces, esto fue como que lo más impactante con respecto a este personaje. Siento que puede haber un punto de comparación con otra persona que intentó darle la pista a este asesino, que fue L. Uy, sí. Que es como la comparación o el contrario entre en todo los dos sentido, genios. más que todo. Exacto, y además el típico contraste entre el genio loco, guapo, pues sí, literal, guapo, carismático, que se viene ante la sociedad. Digamos que este anime se desarrolla en Japón, entonces a nivel académico eso es súper importante. Y a nivel social, porque también se nota una parte de las actitudes de la gente. Exacto, y después viene el otro, que es L, que más es un genio también, pero vive en una cueva, casi no duerme, come solo dulces. Medio estudiante universitario. Total, pero él sí es un genio. Entonces, eso, en ese anime podemos ver esa contraparte primero entre genios, ¿no? Que eso es lo que también genera ese boom como tal en el anime, y ese sentido de justicia siempre va a estar al ver un acto. Porque además cuando se empezaron a ver las acciones de Kira, porque obviamente pues son anomalías que se empiezan a notar, se empezó a crear a nivel social, obviamente, como pasa, que ha pasado acá con asesinos, que ha pasado acá con todo el mundo, se generó una secta porque a él lo empezaron a endiosar y le empezaron a poner el nombre de Kira. Pero siento que fue más como porque la gente se identificó y de las injusticias que él estaba corrigiendo. Exacto, esa actitud de justicia.
Y después vienen ya obviamente la policía queriendo partir orden, en donde ya le empiezan a hacer la captura y empiezas de esta manera poco a poco notar en el personaje como ya al sentirse acorralado o sentirse que ya poco a poco lo están atrapando, va perdiendo poco a poco la cabeza. Y eso simplemente se puede diferenciar en diferentes fragmentos, como por ejemplo en el primer encuentro que tuvo con L. Bien, Kira, parece que después de todo no puedes matarme. Así que hay personas a las que no puedes matar. Aparte de la rivalidad que a cada rato ellos dos tenían, si te das de cuenta, era como analizaban mutuamente a cada rato. Uy, sí, literalmente hay una parte en donde en un partido de tenis, que literalmente solo por mover una uña es como, pero si él mueve esta uña es porque es Kira, pero si no la mueves porque no es Kira. Porque pero sabe que no es Kira. Exacto, entonces en esa parte se genera ese, wow, ¿qué pasa aquí? Y además yo creo que al hecho de generar un vínculo, pues ahí también se ve otro claro ejemplo de lo que es ser humano, porque son muy genios y todo, pero uno es un genio manipulador, un genio narcisista, y el otro es un genio simplemente que se destaca en lo de resolver crímenes, y él fue poco a poco callando en lo que el sentimiento Algo muy que triste lo hizo pagar repay. que creo que es que él nunca tuvo como amigos, ¿no? Y el único amigo que sintió que era verdadero era Kira. Sí, es verdad. Entonces, pues al final eso le costó bastante, le costó durísimo, y al final, pues eso también genera ese contraste de, independientemente tú quién seas o cómo veas el mundo, igualmente vas a caer ante estos sentimientos. Hasta tú simpatizar con alguien, siempre vas a querer bajar la guardia y eso puede costar porque no todo el mundo es lo que parece. Siento yo que aparte, digamos, del sentimiento que tenía él hacia Kira y todo lo demás que se fue, digamos, formando supuestamente una amistad, pero fue más como por conveniencia o teniendo en cuenta de que Kira solo tenía más información de quién era, y si fuera él que hubiera tenido más información, no hubiera sido tan así. Uy, sí, y además cabe resaltar que aquí hay otro personaje que también fue súper importante, que es Ryuk. Para poner en contexto, en la cultura japonesa hay muy conocido el tema del Shinigami, que es el dios de la muerte, que es el que facilita esa posibilidad de tener la Death Note y ayuda a todo el desarrollo de ficción de la historia. Pero siento yo que Ryuk fue como una voz que le estaban como diciendo o corrompiendo, digamos, la poca humanidad que tenía Light. También, pero también además Ryuk representa completamente ese impulso y ese morbo del ser humano de ver que todo que está pasando. Como ver, ser chismoso en pocas palabras. Exacto, totalmente. O sea, él al ver cómo los dos, además porque él tenía el conocimiento de todo, porque pues al ser un dios tenía más conocimiento que lo que tenía Light. Sabía los nombres, sabía el tiempo de vida, sabía Exacto, todo. Entonces él literalmente era su televisión, y él, la razón por la que dejó caer la libreta de la muerte al mundo de los vivos fue esa. Fue aburrimiento, ¿no? Más que todo. Y eso es un claro ejemplo del ser humano, porque pues literalmente nosotros somos morbosos y a él se le ve ese morbo, ese uy, espere. Y creo que todo se están combatiendo. Y creo que todo lo que, aparte del aburrimiento, es que cuando uno está aburrido piensa hacer muchas cosas, que no es moralmente correcto, pero sí, y además uno puede decir, ay, es que no, pero uno tiene su raya inevitablemente. Y además con este anime siento que es súper importante el hecho de que se ve un debate entre la moralidad y la ética, porque tú dices, bueno, está matando asesinos y todo esto, pero en un punto ¿quién eres tú para juzgar? Técnicamente yo no sería nadie, porque a la hora de cometer un crimen estaría haciendo el mismo crimen que el man que cometió. Entonces sería como algo ilógico o algo hipócrita de mi parte haber cometido ese crimen solo para... Sí, y además siento que eso se ve muy bien en el anime, que muestra cómo la justicia busca atrapar a Kira, pues porque está asesinando a asesinos impartiendo su propia justicia, entre comillas. Pero al final ellos, cuando tienen la libreta y cuando tienen el conocimiento de todo esto, ellos buscan utilizar la libreta para hacer condenas de muerte y todo eso. Entonces como es un poquito hipócrita, porque es como estás buscando para detener esto, pero igualmente vas a llegar a hacer No lo sé mismo. si sabías, pero hubo como un spin-off donde venden supuestamente la libreta. Ajá. Y tú ves que el primero que la va a comprar es el gobierno. Claro, totalmente. Y obviamente gracias a eso se da como a entender pues todo lo que intentaron
detener de Kira, pero a la misma vez lo van a volver a cometer. Exacto, y acá también entra el hecho de que acá entra es como, esto está bien, o sea, entre esa justificación de el fin medial, tiene los medios, o sea, está matando, está acabando con la injusticia, pero al final... Estás cometiendo lo mismo. Entonces estás es- forzando una era de paz sin que sea de paz propiamente. Claro, y pues a todo el mundo ha tenido ese debate de, ay, deberían acabar ya con todos los asesinos y todo, pero al final tú dices, pero al final terminas haciendo lo mismo, o sea, no Y aparte de tiene que uno no siente que las personas que tú estás eliminando de una vez no están cometiendo sus crímenes. Sí, pero pues al final, esto es simplemente él, no sabemos si cae en un pensamiento de ser un psicópata o de ser un salvador y al final se genera esa distorsión que es como, uff, Creo que la distorsión fue más por supuestamente el apoyo de las sectas que lo estuvieron dando como tú estás haciendo las cosas bien, te estamos apoyando, creemos en ti, sigue haciendo las cosas. sí, y siento, este anime ayuda mucho a ver ese tipo de, ese comportamiento humano que, aunque es un anime y diremos, ay, es ficción, en la sociedad eso es un claro ejemplo de todo lo que ocurre, así sea con el feminismo o así sea Con las dictaduras. con las dictaduras, siempre es habla, al principio todo es habla muy bonito, muy todo, pero cuando ya entra el poder es como entonces ese debate este anime es literalmente un claro ejemplo de cómo, o sea, obviamente más exagerado, pero de cómo el ser humano con un poquito de poder, con un poquito, literalmente se enloquece o puede llegar a hacer cosas que es como... O sí. intentar cubrir sus huellas para que no lo descubran. Sí, lo en un más punto tiempo. puede que todo lo pinte bien, pero inevitablemente al no querer ser descubierto terminas perjudicando a otras personas. Y esto es, siento yo que es lo que más boom le da a este anime, que es tan sorprendente. Tan conocido porque, digamos, la premisa de la muerte Sí, y dar como en tema de que todo fue por aburrimiento, en pocas palabras, de un ser superior. sí, simplemente fue un aburrimiento y este ser es un completo ejemplo de nosotros, de cómo estamos rayados, porque al final el ser humano nos pintamos de que nosotros nunca seríamos capaces de hacer semejante cosas y caemos en esa típica hipocresía y charla de la moralidad, pero Hasta no, nosotros pero se ha notado, se ha visto en la historia que con cualquier cosa que facilite el poder. el poder, ya de una... Hasta ahí Se llegó supuestamente la supuesta utopía. Exacto. Por ejemplo, con este anime se notó también un comportamiento en la sociedad que se generó audios juegos y varias... Representaciones de cómo ser un asesino sin que te exacto, noten, o sea, ¿no? por ejemplo, se daba la Death Note como tal y muchos en el colegio eran escribiendo la Death Note para clases y viendo a profesores o colegas. Y eso es chistoso. En un punto dices, es que es de chiste, pero al final es turbio. Es turbio porque ya sabe la intención que tiene. Exacto. Pero bueno, esto es todo por este podcast. Espero haberles podido dar un poquito abrebocas de cómo se desarrolla y que el anime no es simplemente entretención, sino que también se puede ver el comportamiento Humano de las... y a nivel social, cómo todos nos desarrollamos a diferentes situaciones. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo programa. Bye.